Exitosa presentamos Hablemos Claro. Quienes están tratando, ¿no?, de, en cierta manera, llevar a una comisión de ética a fiscales y jueces es la organización criminal denominada los Dinámicos del Centro. Y uno de los impulsores de esta norma es uno de los investigados, Valdemar Cerrón, cuyo hermano, Vladimir, esta persona está prófuga de la justicia. ¿Cómo está Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima? Bueno, ¿qué le parecen mis apreciaciones? Sí, bueno, son exactas, ¿no? Definitivamente una democracia se funda en estos principios de separación de poderes. Es toda una reacción a un sistema feudal de aquel momento, de un absolutismo, y generan estos cambios sobre todo desde la Revolución norteamericana, que influye grandemente en la Revolución Francesa, el pensamiento de Francisco Miranda, y en fin, todo lo que significa el Estado moderno, ya un Estado donde el equilibrio de poderes es el fundamento, donde nadie es más que nadie, donde hay un ejecutivo, un legislativo y un poder judicial. Y ese equilibrio implica también que hayan pesos y contrapesos y controles, sí, pero no es que el poder legislativo de un momento a otro dice, ahora yo voy a controlar, fiscalizar a los jueces. Eso es absurdo. Ahora, es elementalmente absurdo. Se puede ejercer un control mediático, un control político, pero un control, no, o sea, a un organismo tan técnico como lo es el Poder Judicial, le hace también Ministerio Público, pasa por otro criterio, ¿no es cierto? Sí, hay un sistema nacional de control propio de cada organismo, y luego hay un órgano constitucional diseñado justamente para sancionar y destituir o ratificar a los magistrados, que es justamente la Junta Nacional de Justicia. Entonces, eso está en la Constitución. Si a alguien se le ocurre desde el Congreso decir lo contrario, simplemente o nos está engañando o, decía yo, se trata de un ignorante supino, porque es una ignorancia que no podría darse. Es como que de pronto nos contraten para manejar un avión y no sepa de qué es un avión y acepte el cargo. Eso es ignorancia supina. Claro, el término supino es aquel que sabe exactamente lo que está haciendo y lo hace. O que debería saberlo por su profesión, oficio, tal. Él tiene que saber que hay división de poderes. Claro, entonces eso le da otra connotación. Estamos hablando de que además esta ley está siendo impulsada, ¿no?, por una persona que está involucrada en actos, ¿no?, que son en este momento materia de un proceso penal. Es más, se va a decidir en las próximas semanas qué va a pasar tanto con Valdemar Cerrón como con su hermano, ¿no?, ambos acusados de ser presuntos integrantes de una organización criminal que en este caso son los Dinámicos del Centro, ¿no? Sí. Te quiero recordar que no solamente es él, ¿no? Hay 80 y tantos congresistas justamente en investigación. A eso iba, porque claro, lo que estamos viendo aquí es la posibilidad, ¿no es cierto?, de fustigar contra jueces y fiscales, hacer básicamente un juicio popular, presionarlos para que tomen determinadas acciones en beneficio justamente de quienes están siendo investigados, porque eso apuntan, ¿no es cierto? Así es. Ejercer un control. Así es. Ahora, yo me preguntaba, y se lo comentaba Raúl, en el sentido de que este proyecto o esta intención del proyecto tendría que explicarnos exactamente en qué momento llamas a un juez o un fiscal. Porque existen estadios, existen además, la ley es muy amplia. Exitosa. Y los procedimientos también, ¿no? Hay juicios sumarios, juicios ordinarios que tienen etapas, ¿no es cierto? Como lo mismo pasa con las investigaciones fiscales. ¿En qué momento tú te llamas a juez o fiscal? Bueno, no lo están diciendo, pero a ver, apenas me citan, te investigo, juez, te investigo, ¿por qué me citas? O se actúan pruebas, que venga el juez porque me está actuando pruebas, o ya está a punto de sentenciarme, hay alegatos y se cita al juez. O sea, ¿en qué momento voy a fiscalizar al juez? No, es que no tiene sentido, simplemente es absurdo. Ok,
Hay comunicados de toda índole, en realidad. Uno de los más contundentes ha sido el del presidente del Poder Judicial. Él sí ha utilizado el término totalitario. ¿Ustedes también piensan lo mismo? No, definitivamente. O sea, lo contrario a la división de poderes es totalitario. A ver, el señor Maduro, lo vemos. Él es el Poder Judicial, él es el Poder Electoral, él es el Tribunal postula, Supremo él se de Justicia de su elige. país. Exacto. Entonces, eso es cuando un poder copa la totalidad de los poderes. Eso se llama dictadura. Y eso es lo que están pretendiendo quienes están procurando este tipo de Bueno, leyes. pero a ver, este Congreso está marcando esa línea y ha empezado a controlar otras instituciones. Le pongo un ejemplo, por ejemplo, para ser claros. La Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la misma Junta Nacional de Justicia, que está ya en proceso de elegir a nuevos miembros. Solo Sí, por bueno, poner a 3 nada más. no, y nosotros como colegio de abogados, y estuvimos, nos invitaste en anterior oportunidad, hablamos de esa pretendida reforma de cómo nombrar a los jueces, que era un mecanismo de escuela judicial donde en el fondo querían pues controlar todo esto. Y no tiene sentido. Nosotros denunciamos esa situación y felizmente se ha frenado. Creo que la sociedad civil, bueno, la prensa, nosotros, los gremios, tenemos que unirnos y observarlos a quienes nos están gobernando y decirles, basta ya, por favor, no es viable un Estado de Derecho en estas circunstancias y nos afecta socialmente, económicamente, moralmente. Un país no viable nos afecta en todas esas líneas. Los empresarios, ¿cómo van a tener que invertir en un país donde no hay seguridad, no hay paz social? Todo esto es un despropósito. Y todos, ¿por qué? Porque se les ha ocurrido a un grupo de congresistas querer gobernar el país a su real saber y entender. Bueno, eso lo estamos viendo no de ahora, ya desde hace buen tiempo, ¿no? Que el Congreso está buscando ser el primer poder del Estado. Ahora, este no es un régimen parlamentarista como yo vengo sosteniéndolo hace mucho tiempo. Este es un régimen democrático sostenido por un poder ejecutivo que, la verdad, creo que ha sido bastante enfático también con su comunicado. A ver si no los puedo criticar porque han emitido un pronunciamiento del Ministerio de Justicia en ese sentido también. Al igual que el Ministerio, bueno, no sé si el Ministerio Público, sí, hay un comunicado del Ministerio Público, el Colegio de Abogados de Lima, el Poder Judicial y otras instituciones, ¿no? Este pronunciamiento dice lo siguiente: 1. La propuesta de creación de una comisión ordinaria del Congreso de la República dedicada exclusivamente a fiscalizar la labor de los jueces y fiscales a nivel nacional resulta incompatible con nuestra Constitución política al afectar el principio de separación de poderes, lo que resulta contrario a un Estado constitucional de derecho y afecta el sistema democrático. 2. Establecer un control político sobre las resoluciones judiciales y fiscales contraviene la independencia y autonomía de los órganos del sistema de justicia porque permitirá la interferencia en las actuaciones jurisdiccionales que deben quedar excluidas de toda influencia y protegidas frente a cualquier presión indebida. A ver, no pueden hacerlo bien con una comisión de ética parlamentaria que la tienen ahí, donde se están brindando todos, y pues menos van a poder actuar en contra de jueces y fiscales, o sí lo van a poder hacer, porque lo que, repito yo, lo que van a hacer con esto es generar amedrentamiento, ¿no? Eso es, efectivamente, hay un amedrentar a esta función jurisdiccional y, repito, bien dices tú, aquí no se trata de que es el primer poder del Estado, eso es una falacia. Estamos con unas constituciones republicanas que tienen su origen en la Constitución de los Estados Unidos y esa constitución es claramente republicana. Y si es republicana, hay división de poderes y equilibrio de poderes. Bueno, parece que se han olvidado cuál es el concepto primigenio de la que es ser una república. Tendrían que revisarlo. Ajá. Y ojo, los Estados Unidos, cuando deciden, luego de este juramento que hacen en Mayflower, cuando llegan a las costas norteamericanas, estos peregrinos, lo que dicen es, no queremos que haya una autoridad sobre otra autoridad, y buscan el equilibrio, y deciden claramente inspirarse en aquellas fuentes romanas, la República Romana y la democracia griega. Bueno, los romanos y los griegos, ¿no? Bajo sistemas de ágoras, parlamentos, ¿no? Por encima del César posiblemente, ¿no? Y acordémonos del Senado. La institución de la dictadura surge en un momento determinado cuando el Senado no se pone de acuerdo y decide más bien llamar a un dictador. Y este dictador tenía un plazo para actuar. Le dieron todos los poderes. Pero claro, dictador era Cincinato, no un tipo
como Maduro, ¿no? Entonces, así es. Bien, lo que sí me llama la atención es el punto 3 del comunicado del Ministerio de Justicia, donde dice: la preocupación legítima del Parlamento y de la ciudadanía ante las deficiencias del sistema judicial, las irregularidades e inconductas en que incurren algunos jueces y fiscales o de quienes indebidamente politizan sus decisiones, se encuentra absuelta ya por nuestro propio diseño constitucional, que ha reservado en la Contraloría General de la República, a la Junta Nacional de Justicia y las autoridades nacionales de control la competencia para fiscalizar la labor de todos los jueces y fiscales, estableciendo mecanismos administrativos, disciplinarios o judiciales que corrigen y sancionan dichas irregularidades. Lo que está haciendo en este punto 3 es ejercer determinada carga de opinión también del Ejecutivo sobre el sistema de justicia. Bueno, eso es lo que dice la Constitución. La Constitución, justamente en el sistema de pesos y contrapesos, claro, sí, establece que existe una Contraloría, que existe incluso una Junta Nacional de Justicia para sancionar las inconductas de jueces y fiscales. Yo me refiero al hecho de que emiten una carga de valor, o sea, una opinión cuando hablan justamente de la deficiencia del sistema de justicia. Bueno, definitivamente la hay. ¿No? Sí, claro. Pero para eso incluso, y que el público lo sepa, el propio sistema de justicia se autorregula. O sea, como hay en el Congreso Comisión de Ética Parlamentaria, en el Ministerio Público hay control interno, lo mismo pasa en el Poder Judicial. Exacto. Y si ese control interno falla o no es del todo eficiente, se inicia todo ante la Junta Nacional de Justicia. Claro, uno puede acudir a la Junta de Justicia. Bueno, sí, no podemos decir que el Poder Judicial y el Ministerio Público ahora son la panacea. Definitivamente nosotros como abogados sufrimos a diario. Yo represento a mis patrocinados y muchas veces me dicen, pero ¿para cuándo sale la resolución? ¿Cuándo se emite el resultado? Y sufrimos bastante. Es más, hay un maltrato por parte de muchos jueces y fiscales hacia los abogados que representamos a las partes. Entonces, el Colegio de Abogados, además lo anuncio, vamos a hacer toda una campaña para controlar justamente esa actividad desde nuestros fueros como abogados, porque en un proceso, el proceso tiene que haber juez y tiene que haber partes, y aquí no es que el proceso está al servicio del juez, el juez nos da un servicio a los abogados y a las partes, pero si el juez se convierte en un burócrata, en un personaje siniestro dentro del proceso, donde resuelve cuando quiere, donde no atiende al abogado, definitivamente, bueno, nosotros vamos a tomar acciones también respecto a eso. Bueno, el tiempo es bastante corto. No solamente se trata de esto, de esta promoción de esta ley, que no sé si se van a sumar otras bancadas, pero el Congreso está debilitando el trabajo de los operadores de justicia. Esta ley, por ejemplo, del crimen organizado, ya vemos cómo está impactando en el trabajo de la Policía Nacional y los fiscales. O sea, esta semana se llevaron a cabo operaciones y no pudieron ingresar a las casas e incautar porque tenían que esperar al abogado a que le abrieran las puertas a los delincuentes, ¿no? Es totalmente absurdo, ¿cierto? Que se vaya a hacer un allanamiento para obtener pruebas con orden fiscal, a pedido del fiscal y con orden judicial, y que tengamos que esperar a que llegue el abogado horas. Todo un conjunto de personas, policías, fiscales, no tiene sentido. O sea, en la búsqueda, ¿no es cierto?, de blindarse ellos y generar cierto nivel de impunidad en cuanto a sus acciones, lo que están haciendo es afectar a todos. Exacto, porque estos amigos, 80, que creo que tienen problemas y que tienen temor a que allanen sus domicilios, dan leyes en función de estos 80 y despreocupándose de los millones de peruanos que vivimos en una inseguridad absoluta. Ok, entonces habría que decirle a la gente que el Congreso en este momento no está legislando en función del bien común. Yo creo que están legislando en función de lo que a ellos les interesa y a sus propios intereses, y eso es totalmente deplorable. Ok, entonces, si esto prospera, ¿qué podría pasar? ¿Qué acciones se podrían presentar? Bueno, si prospera, así como muchos venezolanos salieron de su país, muchos peruanos tendríamos que irnos a otro lugar porque, una vida sin libertad no vale la pena vivirla. O sea, la gente se sale de ese país porque no tiene libertad. Y si no hay libertad, luego no hay trabajo, luego hay abuso, y eso es lo que podría pasar en el país.
Ujú. Bien, creo que somos bastante claros en ese sentido, ¿no? Queremos un país en libertad, con independencia de poderes, que mejore las cosas, pero no Claro, pasar porque por el lado de fundamento que final- esto beneficie solamente a algunos, ¿no? El fundamento final de la división de poderes es la libertad. Ese es el fundamento de la democracia, la libertad. Bien, Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, mostrando su preocupación respecto a estos proyectos de ley que se buscan, ¿no? Presentar. Esto todavía es inicial, ¿no? Todavía no ha recibido el respaldo de otras bancadas, pero que sí hay 80 involucrados en presuntos actos delictivos, aunque sí lo son, porque esto de robar el sueldo a tus trabajadores es un delito, es un robo, ¿no? Pues buscarían esto, ¿no? Tomar el control de otras instituciones. Jesús, los congresistas, políticos, autoridades y quien sea que actúen mal y que sean abogados y que estén colegiados, hay una decisión del Consejo de Ética de procesarlos desde el punto de vista deontológico. Entonces, aquellos congresistas que son abogados, les estoy advirtiendo que van a ser procesados por el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima, porque le hacen daño a la Si se suman a la profesión iniciativa. del abogado. Si se suman a la iniciativa. Sí, claro, porque le hacen daño a la profesión del abogado. Bien, perfecto, muy buen dato. Gracias. 8 de la mañana con 58 minutos, vamos a la pausa. Esto es Exitosa en Lima 95.5 de la FM, somos la voz que integra el Perú. Soy Jesús Verde, estamos en Hablemos Claro, volvemos de inmediato.